Defensa del expresidente Hernández introduce moción a la Corte para aplicar un cuestionario a posibles integrantes del jurado en el juicio. Los inicios del narcotráfico, su evolución, el surgimiento de los cárteles y su penetración en la política e instituciones. Esta noche en nuestra serie La narcoactividad en Honduras. Director municipal del Instituto de Conservación Forestal en La Unión, Olancho, mata de varias puñaladas a uno de sus empleados. Cierre de espacios cívicos y ataques del gobierno al CNA y la ASJ se asemeja a la política de Ortega en Nicaragua, advierten analistas y líderes de ONGs. Congreso Nacional sigue siendo opaco, ineficiente, violador de las leyes y sin rendir cuentas de ejecución de las subvenciones, revela nuevo informe del CNA. Ampliación de plazo para postulaciones al Tribunal de Cuentas sería para que Libre proponga a Mario Morazán, actual fiscal adjunto interino, quien sería sacrificado en acuerdos tripartitos. Nayib Bukele arrasa y se reelige inconstitucionalmente. Chile arde por incendios con más de un centenar de víctimas y el rey Carlos de Inglaterra con cáncer de próstata. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 5 de febrero. Esta noche Telenoticias da inicio a una serie de trabajos especiales sobre la radiografía de la narcoactividad en Honduras de cara al inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y Juan Carlos El Tigre Bonilla en una corte de Nueva York el 12 de febrero. En esta primera entrega, la periodista Telma Mejía nos presenta una mirada global del inicio y metamorfosis del narcotráfico en el país hasta llegar a la penetración en la política y la captura de instituciones claves. Este es el recuento. La historia del narcotráfico en Honduras cobra protagonismo a fines de los años 70. Surge con los militares y la muerte en ese entonces de los esposos Mario y Mary Ferrari, que manejaban una empresa de contrabando de esmeraldas, cocaína y tráfico de armas, en asocio con el hondureño Ramón Mata Ballesteros, según reportes oficiales de la época difundidos en la prensa local e internacional. Mata se le ligaba entonces con nexos con importantes cárteles colombianos y mexicanos que afincaban su imperio en esos países. Los esposos Ferrari aparecieron muertos en 1977, en donde hoy se conoce como la colonia Cerro Grande, y se presume fueron ejecutados por secuaces de Mata, que los llevaron a Colombia, los torturaron y luego mataron al retornarlos a Honduras. La revista especializada en criminalidad organizada Insancray así lo registra en su serie Élites y Crimen Organizado en Honduras, Juan Ramón Mata Ballesteros. Mata Ballesteros guarda prisión actualmente en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos tras un polémico secuestro en una operación combinada de los cuerpos antidroga de Estados Unidos y fuerzas hondureñas. De acuerdo con esos registros, la impunidad con que operaban los esposos Ferrari obedecía a las conexiones que tenían con los militares, que para en esa época eran parte del gobierno de facto en el país. Honduras retorna formalmente a la democracia en 1980. Para esos años se indicaba que Honduras era un país de tránsito de la droga, especialmente marihuana. Luego vino la cocaína en pequeña escala.
y no se vislumbraba como un país que tiempo más tarde iba a configurar todas las líneas de la narcoactividad. País de tránsito, país productor, país procesador de droga, país distribuidor y país consumidor. En cada una de estas fases, los ligues de los narcotraficantes con los militares, la policía e incluso otros operadores de justicia ha salido en mención en relatos, investigaciones de prensa, académicas, de sitios especializados y juicios, especialmente en los tribunales de Estados Unidos, cuando se juzgaron a los primeros capos de la droga hondureña. Tras la captura de Mata, hubo una especie de pausa prolongada en la lucha contra las drogas en el país, hasta que aparece nuevamente a fines de los años 90 y la entrada de la década del 2000. Ya se habla de pequeños grupos de transportistas de droga que luego van escalando hasta convertirse en grandes transportistas con conexiones regionales e internacionales que Estados Unidos llama cárteles del narcotráfico. Entra así la época de mafiosos hondureños como José Israel Pineda Duarte, alias Paico, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, conocido como Coque, líder del Cártel del Atlántico, el Cártel de los Monte Bobadilla, el de los Cachiros, los Valle Valle, el Cártel de los Hermanos Sardón y personajes como Winter Blanco, Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H, Carlos Arnoldo el Negro Lobo, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, Arnulfo Fagot Máximo, Freddy Nájera, Midense Oquelí, Giovanni Ramírez Fuentes. Se suma a esos y otros nombres el Cártel de los Hernández, como se le conoce a los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández, último a punto de enfrentar un juicio por narcotráfico en Nueva York, mientras su hermano Tony, exdiputado, cumple una condena de cadena perpetua por el mismo caso. Todos estos personajes y los cárteles que representaban ya no solo eran locales, tenían conexiones regionales y transnacionales, como el Cártel de Sinaloa, la familia michoacana, los Zeta, el Cártel de Juárez, el de Tijuana, en México, y los cárteles colombianos de Medellín, de Cali, los urabeños, el Cártel de los Soles en Venezuela, entre otros. Honduras se volvía país estratégico para los mafiosos. El país se fue dividiendo así en territorios controlados por los cárteles, que a medida que sus líderes eran capturados y trascendían los primeros juicios en cortes de Estados Unidos y una que otra operación local en el país, la población dimensionaba cómo la penetración de la narcoactividad se había desplazado por el territorio. En el litoral Caribe y Atlántico, en departamentos como Colón, Atlántida, Cortés, Gracias a Dios o La Mosquitia. En regiones de Occidente, como Copán, Lempira, Santa Bárbara, en la región nororiental de Olancho. Y a medida que estos cárteles fueron golpeados, desmantelados, extraditados o se entregaron en forma voluntaria a sus principales líderes, su reacomodo se extendió a otras zonas del país, el oriente, el sur, el centro, el norte. Y en esa evolución han sumado a su estrategia a las maras y pandillas, quienes se convierten en sus principales brazos de distribución en el narcomenudeo y en las acciones de lavado de dinero y activos. Las operaciones de las autoridades policiales y militares muestran que la mutación de los cárteles no cesa. El país ahora no solo cultiva marihuana, amapola u hojas de coca para procesar droga, también está entrando a la industria de las drogas sintéticas, destacando entre ellas el fentanilo, la droga que está causando cientos de muertes en Estados Unidos y preocupa a ese país en su fallida estrategia antidrogas. Pero esa penetración de la narcoactividad y su ramificación en el país escaló a otro nivel, la narcopolítica, con el financiamiento ilícito de campañas, algo que se mencionaba ya en 1987 en diarios estadounidenses, pero que cobra fuerza y vigencia con el juicio de Fabio Lobo, un hijo de un expresidente, en donde uno de los líderes del Cártel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, destapa cómo y cuánto aportaron por casi 2 décadas que duró su imperio a la política en el país. El financiamiento ilícito de campañas empieza a ser relatado por las protagonistas de los sobornos, pero también la penetración y cooptación de estructuras del Estado desde antes del gobierno de Juan Orlando Hernández, al igual que la colusión con algunas élites políticas e incluso empresariales, algunas de las cuales fueron designadas en listas como la Kingpin de Estados Unidos. Hoy, un exgobernante, Juan Orlando Hernández, está por ingresar al banquillo de los acusados en un tribunal en Nueva York, acusado de conspiración y otros delitos ligados al narcotráfico.
Su familia y su defensa pregonan su inocencia, conscientes que la batalla no será fácil. El veredicto tarde o temprano se conocerá, pero en este país la historia del narcotráfico seguirá inconclusa, en tanto no se complete el rompecabezas del resto de actores en la cooptación del Estado, aprovechando su fragilidad institucional, la corrupción y la impunidad. Telma Mejía, Telenoticias. Este martes en nuestra serie sobre la radiografía de la narcoactividad en Honduras abordaremos cómo el juicio del hijo de un expresidente sacudió al país al colocar en primera plana el alcance del narcotráfico y sus ligues con la política. En otra información, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó este domingo una moción en la que propone la implementación de un cuestionario escrito con 89 preguntas para interrogar a los ciudadanos que conformarán el jurado en el caso que se le sigue al exmandatario hondureño. De acuerdo con un escrito presentado por el abogado Renato Estevil, el demandado Juan Orlando Hernández presentó respetuosamente este memorándum de ley en apoyo de su moción para cuestionario escrito para el jurado. Dicho cuestionario está adaptado a las necesidades específicas en este caso. Es fundamental para descartar cualquier prejuicio entre los posibles jurados y para garantizar un jurado justo e imparcial. Destaca en el documento, el juez deberá responder en los próximos días a esta nueva petición, tomando en cuenta que el juicio contra el expresidente Hernández está programado para el lunes 12 de febrero. Junto al exgobernante será enjuiciado también el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Un juez natural designado concedió este día extradición en segunda audiencia efectuada en contra de Mayer Vanegas Medina, luego que este se allanó a la petición formulada por la Corte del Distrito Norte de California, que le acusa por la supuesta comisión de delitos vinculados al narcotráfico. Presentada por la Corte del Distrito Norte de California, por lo que el juez natural designado en conocer esta solicitud de extradición ha determinado conceder la misma. Vanegas Medina es solicitado por la supuesta comisión de conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo. Es por este delito por el cual se ha concedido la solicitud de extradición. Sin embargo, es importante resaltar que a él también se le solicitaba por la supuesta comisión de uso ilegal de un medio de comunicación, que es un delito relacionado a la intervención de las llamadas, y por este delito no se concede la solicitud de extradición, solamente por la distribución o supuesta distribución de fentanilo. Mayer Vanegas fue detenido el pasado viernes 12 de enero junto a Elmer Bonilla y Jorge Alberto Viera, últimos que también son solicitados por Estados Unidos, señalados de conspirar para distribuir fentanilo en esa nación. La primera audiencia de Mayer Vanegas se llevó a cabo el pasado 13 de enero, en la que le fue dictado arresto provisional que cumple en la cárcel Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara. En otra temática, el rector de la Universidad Autónoma, Odil Fernández, se presentó este lunes ante el Ministerio Público para interponer una denuncia contra el juez ejecutor del caso Siduna por la sustracción de 113 millones de lempiras de las arcas de la máxima casa de estudios y la pretensión de 33 millones más. Estamos presentando una denuncia en contra del juez ejecutor, quien excediéndose de sus facultades está determinando el embargo de más de 33 millones de lempiras a las finanzas de la universidad, sumado a que en el pasado nos sacaron más de 113 millones de lempiras y hoy podemos ampliar la denuncia bajo el tipo penal de criminalidad organizada, concierto previo para delinquir, puesto que cada vez que se les termina el dinero, finalmente vienen a la universidad a sacarnos los recursos, cuando hoy la necesidad en la universidad de recursos es bastante grande. Hemos visto de que el juez ejecutor se ha excedido en sus facultades y en sus funciones en base a la determinación que la Corte ha prescrito, pero hoy nos están queriendo sacar más recursos sin tener la razón. El SIDUNA es un sindicato de profesores cuya afiliación no sobrepasa los 200 integrantes, pero hoy el rector Odil Fernández ha denunciado a juez por sustraer 113 millones de lempiras de las arcas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos,
Tribunal de Justicia declara culpable del asesinato del padre Quique a José Vázquez y Nelson Arita. Los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. El Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Progreso Lloro, por unanimidad de votos, declaró culpable por el asesinato del padre José Enrique Vázquez, más conocido como padre Quique, a los individuos Jorge Martín Guzmán y Nelson Ariel Lara Pineda. La audiencia de individualización de la pena será el martes 20 de febrero, en la que los acusados conocerán el tiempo que pasarán en prisión luego de comprobarse con 15 pruebas documentales, 5 periciales, 16 evidencias físicas que son los autores del crimen del sacerdote José Enrique Vázquez, como decía, más conocido como el padre Quique. Este lunes fue sepultada en el cementerio de Arada, Santa Bárbara, Seili Danubia Rodríguez, de 31 años, quien falleció en un trágico accidente registrado en Tierra Colorada, junto a su hermana Carmen Yadira Rodríguez, sus 2 hijas, Alejandra Muñoz, de 14 años, y Lilian Rodríguez, de 4 años. El sepelio de las primeras 3 fue ayer porque estas murieron en el lugar, mientras que el entierro de hoy es de la 4ª víctima que pereció en un vehículo de la Cruz Roja mientras era trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. El municipio de La Unión en Olancho fue sacudido al conocerse la muerte del técnico forestal David Miralda Ulloa a manos de su propio jefe, el director municipal del Instituto de Conservación Forestal ICF, con quien sostuvo una acalorada discusión, revelaron empleados de la institución. Un técnico forestal identificado como Ronald David Miralda Ulloa murió este lunes luego de ser acribillado a puñaladas por su propio jefe, el director municipal del Instituto de Conservación Forestal en La Unión, departamento de Olancho. La víctima, originaria de Comayagua, falleció a raíz de las graves heridas causadas por su superior, Pedro Jafet Osorto, quien, de acuerdo a algunos testigos, habría atacado a Miralda Ulloa luego de haber mantenido una acalorada discusión. Se conoció que los propios empleados del ICF fueron quienes alertaron a las autoridades, que llegaron al lugar y capturaron al victimario, quien se encuentra bajo custodia policial para que se le siga el debido proceso investigativo y judicial. También detallaron que ambos tenían discrepancias desde el año anterior, al grado que la víctima ya había evidenciado a través de sus redes sociales los problemas que tenía con su jefe. Aunque hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales Pedro Jafet Osorto atacó a Ronald David Miralda, a través de las redes sociales comenzaron a surgir varios mensajes de empleados del ICF asegurando que anteriormente ya habían denunciado al director municipal por malos tratos y abuso de autoridad, pero que en la institución nunca tomaron cartas en el asunto. Mientras tanto, en el Instituto de Conservación Forestal emitieron un comunicado expresando su pesar y consternación por el incidente. Lamentaron el trágico fallecimiento del ingeniero Ronald Miralda, a quien calificaron como un destacado técnico de la oficina local de La Unión Olancho. En el documento también se exigió una exhaustiva investigación y que los responsables del crimen sean llevados ante la justicia. No podemos permitir que este acto de violencia quede impune, destacó en el escrito, al tiempo que se instó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y diligencia en la investigación del caso para que se esclarezcan los hechos. El crimen ocurrido este día entre compañeros de las oficinas municipales del ICF en La Unión Olancho es la cúspide de una realidad que ha venido escalando dentro de muchas instituciones del Estado, donde los conflictos profundos entre altos mandos y subalternos se han evidenciado bajo la indiferencia de quienes están llamados a intervenir, explica este psiquiatra e identifica algunos factores. Políticos que entran, entonces ellos generalmente los nuevos abusan de los que estaban, pero también hay maltratos por otras razones, que hay envidia, que hay egoísmo, que haya hasta situaciones de tipo social, que estén bajo efecto del alcohol o que estén consumiendo sustancias, drogas. Entonces hay una combinación que vale la pena que se tome en cuenta. La Dirección Policial de Investigación maneja como principal hipótesis del crimen desacuerdos en temas laborales que fueron escalando hasta alcanzar lo inesperado. Las investigaciones realizadas en torno a este caso nos estaría indicando
que este crimen obedece a un tema de enemistades personales que se habrían originado por un tema laboral. Conflictos como el que llevaron a la consumación de este crimen no son desconocidos para el presidente de la Asociación de Empleados Públicos, que llama a los funcionarios poner las barbas en remojo, y entre tantos casos menciona el de la Secretaría de Derechos Humanos, asunto que lo ha motivado a tener que solicitarle a la presidenta del país les permita mediar en el prolongado conflicto. Todos aquellos que manejan recursos humanos, llámese directores, ministros, jefes de recursos humanos, encargados, deben de dialogar con sus trabajadores, no llegar a la confrontación ni tampoco a esto que hoy nos deja una gran reflexión, el perder una vida humana. Esto nos deja una historia a nosotros como trabajadores, como representantes del gremio, a que debemos de entrar en lleno. Es por eso que nosotros no perdemos un espacio para capacitar al recurso humano. Las autoridades del Instituto de Conservación Forestal también reaccionaron a través de un comunicado, lamentando el asesinato contra el ingeniero Ronald David Miralda Ulloa, a quien catalogaron como una persona ejemplar, y llamaron a la autoridad a hacer justicia, pues la impunidad no puede ser tolerada y la sociedad merece respuestas claras y contundentes. Las salas y los analistas jurídicos confían en que la presidenta de la Corte de Justicia, Rebeca Raquel Obando, cumpla su promesa de respetar el reglamento para evitar sorpresas de último momento. Aunque la propia titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Santos, aseguró que las rotaciones en las salas del Poder Judicial se efectuarán conforme lo establece el reglamento, las dudas persisten por parte de algunos sectores que observan con preocupación la existencia de intereses políticos que puedan entorpecer el proceso de alternabilidad, especialmente en la Sala de lo Constitucional. Obviamente es un tema político, por lo general lo que se conoce en la Sala Constitucional, y es precisamente el interés. Hay muchos casos mediáticos que ya deberían de haber sido fallados, pero obviamente están durmiendo el sueño de los justos, y es por eso que la coordinadora actual se supone que es la que tiene la intención de continuar en la presidencia para ello, para que simple y sencillamente muchos casos que ya deberían de haber sido fallados duerman el sueño de los justos. En esta cuenta regresiva se espera que para este próximo 17 de febrero deberían efectuarse los cambios con normalidad y sin demora, como parte de las rotaciones internas en la Corte, las que, de acuerdo a lo mencionado por el magistrado de la Sala de lo Penal, Walter Miranda Sabio, quedarían establecidas en la siguiente manera. En lo civil, que quien va a asumir es la magistrada Rubenia Galeano; en la Sala Laboral Contencioso Administrativo, la magistrada Ani Ochoa; y lo que es en la Sala de lo Constitucional, esperamos que sea el magistrado Luis Fernando Padilla. Y es que de verse entorpecidos los cambios a nivel de las salas, sobre todo en la de lo constitucional, la impartición de justicia y la garantía de que los procesos judiciales se ejecuten de forma equitativa serían parte de un panorama sombrío en el Poder Judicial. Bueno, primero incertidumbre, falta de certeza en la impartición de justicia y un retroceso en lo que en ese sentido de las rotaciones se han hecho el buen uso cada uno de los coordinadores de estas salas. Creo que no es ni el momento y sería contraproducente. Por suerte, pues la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ya dejó muy claro que respetará tanto el reglamento general como el reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. Cuando nos encontramos a tan solo 12 días en que las rotaciones a nivel de las salas de la Corte Suprema de Justicia deberán efectuarse, lo cierto es que la preocupación persiste todavía en algunos sectores que aducen que hay un lado oscuro interesado en que esta alternabilidad no se realice conforme el artículo 16. Eric Mairena, Telenoticias. Justamente TN5 ha tenido conocimiento de esos sectores que amenazan con las rotaciones el próximo 17 de febrero. Sectores interesados en que no se produzcan esas rotaciones. Así que nos quedamos con la palabra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, que se respetará la Constitución y todo el organigrama jurídico nacional. Las rotaciones van porque eso es lo que dice la ley, porque hay personas, según ha conocido Telenoticias, que intentan evitar las mismas. En otra temática, las amenazas gubernamentales contra las voces críticas de la sociedad civil preocupan a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, por considerar que los discursos de los altos funcionarios se asemejan
a lo que ocurre en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega se ha dado a la tarea de cerrar ONGs, universidades y medios de defensa o de prensa que han sido críticos con su gestión. La campaña de desprestigio contra la SJ y el CNA esperan que no sea parte de ese guión, aseguran. En el caso de particular de ASJ o de CNA o quien sea, lo único que estamos pidiendo es que presenten sus juntas directivas actualizadas, nada más. Igual que lo están haciendo todas las entidades del Estado. Un recordatorio que es percibido como una amenaza hacia las organizaciones abanderadas de la lucha contra la corrupción, señaló la directora del CNA, al aclarar que no se muestran temerosos frente al discurso gubernamental, pues sus papeles están al día ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles. El Consejo Nacional Anticorrupción ante la DIRSAC, que es la unidad en la Secretaría de Gobernación que debemos de llevar toda la información, está al día. Y pues tenemos hasta el último del día del mes de febrero para actualizar cualquier junta directiva, asamblea, etcétera. Sabemos que hay una serie de problemas ante el trabajo que está desarrollando las organizaciones de sociedad civil, que al final son las organizaciones que en este último tiempo han llevado la agenda anticorrupción. La exigencia a ONGs para actualizar sus juntas directivas y estados financieros se realiza cada año. El problema es cuando se utilizan como herramienta para apartar del camino a las voces críticas, como lo hizo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, advierten en el FOPRIDE. Ortega eliminó más de 3,000 organizaciones no gubernamentales a través de la Secretaría de Gobernación. Una gran parte por no estar alineados con los intereses oficialistas, recordó la directora del FOPRIDE. En Nicaragua lo que hicieron fue burocratizar aún más cada una de las acciones que realizaban entonces las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Hay algunas que cerraron que tenían ciertos procesos incumplidos y por eso cerraron, pero hay otras que cerraron precisamente por no tener el mismo discurso de las o no estar de acuerdo con la forma de actuar del gobierno nicaragüense. Y prácticamente las persiguieron hasta que tuvieron que cerrar las organizaciones en Nicaragua. Y en medio de los cuestionamientos hacia la ASJ y CNA por sus informes más críticos hacia el gobierno, las sospechas son fundadas. Pero el secretario de Gobernación afirma que no es ningún mecanismo para infundir miedo, pues el proceso está enmarcado en ley. Creo que esto es más un sensacionalismo que está siendo explotado publicitariamente, ¿verdad? Nosotros lo que estamos buscando fundamentalmente es que cada institución esté legalmente constituida y esté legalmente representada ante el Estado de Honduras. Las descalificaciones gubernamentales hacia estas dos beligerantes organizaciones de sociedad civil han sido permanentes, por lo cual no se descarta que temas administrativos puedan ser utilizados en un futuro inmediato para despojarlos de su personalidad jurídica. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante le informaremos. Consejo Nacional Anticorrupción cuestionó este lunes la pobre producción legislativa del Congreso Nacional de Honduras, a quien calificó de ineficiente. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le presentamos un acogedor negocio que mezcla naturaleza con un buen café y bebidas refrescantes. Se trata de El Edén Garden y Coffee en la ciudad de Juticalpa, en Olancho. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Gracias, porque mi papá, mi mamá me enseñaron a trabajar. Luis Martínez, influenciado por más de 2 décadas de experiencia en viveros y jardinería por parte de sus padres, encontró su pasión por el emprendimiento. Esta conexión con la tierra y el cultivo lo llevó a aperturar su propio establecimiento en Juticalpa, Olancho, denominado El Edén Jardín y Café. Nosotros ya hace muchos años iniciamos con el tema de las plantas, en la parte de producción de plantas y jardinería, mantenimiento. Pensamos y sentimos la necesidad de que aquí en Juticalpa, ¿verdad?, necesitamos un buen café. En este acogedor local, Luis ofrece un menú breve pero exquisito, que incluye café, capuchino,
vino y repostería de calidad. Martínez compartió que emprender en el país no es tarea fácil, pero su enfoque va más allá, ya que desea crear un espacio que fomente la conexión familiar. Nosotros ofrecemos actualmente lo que es todo lo que es café helado, café caliente, smoothies, buena repostería, vinos y tablas de queso. Para iniciar tenemos un menú corto, pero bueno. Para mí emprender es un reto. En este país no es fácil, pero no es imposible. Entonces, si nos esforzamos, podemos cumplir cualquier meta. Además de ser un café, la marca Ledén Jardín y Café va más allá al ofrecer servicios de jardinería para llevar. Luis Martínez no solo busca satisfacer los paladares de sus clientes, sino también brindar la posibilidad de llevar un pedacito de naturaleza a sus hogares. Las personas puedan venir a este café jardín, ¿verdad? Y puedan comprar plantas y a la vez también puedan venir a relajarse. Con este proyecto, Martínez fusiona su amor por el emprendimiento, la gastronomía y la jardinería, creando así un espacio único en Juticalpa, Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias. Un nuevo informe de Veeduría Social del Consejo Nacional Anticorrupción sobre la gestión legislativa revela que entre enero y octubre del 2023 apenas se ejecutó el 57% del presupuesto y que este poder del Estado se ha destacado por tener una gestión ineficiente de espectáculos circenses y de constante violación a la ley, además de mantener en la opacidad el dinero que entregó en calidad de subvenciones. El CNA califica al Poder Legislativo como autoritario, ineficiente, corrupto y burdo. 4 palabras fueron suficientes para describir en términos generales el trabajo de los congresistas en la segunda legislatura. La directora del CNA afirma que ese poder del Estado destacó por su inoperancia parlamentaria, la opacidad en la rendición de cuentas, los espectáculos circenses y la violación constante de la ley. Legislar es vivir en un mundo de felices fiestas. Y como de técnica legislativa saben lo que sabe un corrupto de honestidad, aprobaron la adhesión al CAF sin ratificarla. Nombraron una comisión permanente y eligieron de forma interina con 9 votos al fiscal general y al fiscal adjunto, pues la única ley que conocen es la ley del más fuerte. La lideresa anticorrupción fue más allá al catalogar el Congreso como el máximo exponente de la mediocridad, arguyendo que fue inoperante incluso estando abierto. Y es que entre enero y octubre del 2023, el Congreso apenas ejecutó el 57% de su presupuesto de 1.500 millones de lempiras, 500 millones destinados a pago de salarios y servicios personales, 139 millones en viáticos y pasajes, pero lo más preocupante fueron 112 millones en subvenciones, que a esta altura siguen sin liquidarse según el CNA. Se desconoce a cuáles diputados se les ha otorgado, en qué lo han gastado y mucho menos se conocen las supuestas liquidaciones que ellos mismos pasan argumentando hacer. Por si fuera poco, este analista recrimina que el Congreso incumplió en sus responsabilidades básicas. De 104 días que debió sesionar, solo lo hizo en 42 ocasiones. Es decir, que no trabajó 62 días, pero sí devengaron sus salarios. Pero también la producción legislativa alcanzó niveles bochornosos, aseguró. Durante todo el 2023 fueron presentados 243 proyectos de ley, de los cuales solo se aprobaron 59, la mayoría con decoraciones y días nacionales. De los 59 decretos, 18 tuvieron esa finalidad. Pero cuando vemos otro tipo de proyectos, como por ejemplo en el ámbito del sector salud, únicamente un proyecto de los 59. Los congresistas se la pasaron más de viajes que legislando, puntualizó la organización anticorrupción, quienes exhortaron a los diputados que se pongan a trabajar en este 2024.
En su segunda edición del informe denominado Del Congreso que elegimos al Congreso que tenemos, el Consejo Nacional Anticorrupción expresó su preocupación ante los bajos índices de asistencia de varios congresistas, destacando que el 47% de los 128 diputados acudió a menos de la mitad de las 42 sesiones celebradas en 2023. La diputada de Libre por Atlántida, Margie Dipp, no asistió a ni una sola sesión en todo el año, seguido de la congresista nacionalista Marta Concepción Figueroa del Paraíso, que solo se hizo presente en 2 ocasiones. Su correligionario Walter Chávez asistió apenas 3 veces, mientras Xiomara Hortensia Zelaya, hija de la pareja presidencial, comparte el 4º lugar de inasistencia con el diputado nacionalista Yaudet Burbara. Ambos acudieron en 5 ocasiones. Por su lado, los diputados Jorge Cálix y Juan Ramón Flores apenas participaron en 6 sesiones, igual que Pedro Chávez del Partido Nacional. Las parlamentarias nacionalistas Ariana Vanegas y Tania Pinto presenciaron 8 sesiones. El diputado de Libre, Marco Eliud Girón, aseguró que el Consejo Nacional Anticorrupción ha sido muy grosero con el Congreso Nacional tras presentar un nuevo informe de veeduría social sobre la gestión del legislativo que sale aplazado. Creo que el informe donde dice que somos corruptos, autoritarios, entre otros adjetivos peyorativos, creo que ha sido muy grosera con el Congreso Nacional, que ha superado una crisis, que aprobó el presupuesto general de la República, que se eligió una nueva junta directiva, que se le puso fin a la crisis legislativa, que no se pagó ni un tan solo 5 para elegir una Corte Suprema de Justicia. Se han electo de manera interina los fiscales y fiscal adjuntos sin pagar tilín. Girón defendió que este Congreso Nacional ha realizado más sesiones que la administración pasada. Bueno, está tan cuestionado este Congreso de Honduras que este día muchos sectores están afirmando que la decisión de la directiva del Congreso de reabrir las postulaciones para magistrados del Tribunal Superior de Cuentas tiene una clara dedicatoria. Mario Morazán sería la razón por la cual el Congreso Nacional habilitara un nuevo plazo de 5 días para recibir más autopostulaciones para ser magistrado al Tribunal Superior de Cuentas. Es que con esta ampliación quieren favorecer a un interino que no será nombrado en propiedad como premio de consolación. Lo que preocupa es que más allá de fortalecer la institucionalidad del tribunal, la debilitan con los favores políticos por prestarse a las ilegalidades. En Libertad y Refundación aseguran que ese no es el objetivo del plazo que inició este lunes y que vence el viernes 9 de febrero a las 12 de la noche. La intención de esta apertura es que precisamente todas las fuerzas políticas dentro del Congreso de la República vean que hay una apertura y que lo que se requiere son los consensos y que mínimo 86 diputados estén votando por cualquiera de los más de 40 postulantes que se van a tener a disposición por parte de la Junta Directiva. Pero el diputado de Libre, Marco Eliud Girón, no descarta que Mario Morazán pueda ser uno de los presentados en la terna de los 3 aspirantes al TSC. Bueno, yo no puedo confirmar ni descartar eso, ¿verdad? Todo puede pasar. Lo que sí es que hay oportunidades para que nuevos postulantes, y esto cambiaría quiénes podrían ser los nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas, que ya hay consenso en los 3 partidos. En el Partido Nacional ya tienen definido a su candidato, el diputado Marcos Velázquez, que estaría dejando su curul para ostentar un cargo en el órgano contralor, al igual los liberales que postularon a Jorge Medina. El diputado liberal Marlon Lara aseguró que Libre abrió un nuevo plazo porque estaría legalizando el proceso, ya que el primero fue convocado por la comisión permanente a la que considera fue ilegal. Porque ahora se hace a través del Pleno del Congreso Nacional y la elección será legal, porque así lo dice la Constitución de la República. Debe ser en el Pleno y con un mínimo de 86 votos. En el primer proceso, la Comisión Especial de Elección al Tribunal Superior de Cuentas recibió 47 postulaciones, de las cuales 21 cumplieron con los requisitos y 26 no, últimos que podrán subsanar en este plazo otorgado por el Congreso
para aspirar nuevamente. Es muy probable que la próxima semana el Congreso Nacional elija a los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Cuentas, una institución que ha estado paralizado su pleno debido a la falta de un magistrado. José Andino, Telenoticias. Con la victoria en 13 de las 14 mesas electorales instaladas en Tegucigalpa, el abogado Gustavo Solórzano del Frente Patria y Justicia se convirtió este fin de semana en el candidato de este movimiento para competir el próximo 9 de marzo por la presidencia del Colegio de Abogados. Hemos vivido una verdadera fiesta democrática. Hemos dado ejemplo de cómo celebrar elecciones de forma transparente, ordenada y con mucha organización. Así que ahora el nuevo reto se viene para el sábado 9 de marzo, en donde vamos a continuar realizando una campaña de altura, una campaña de propuestas. El sábado 9 de marzo, todos los abogados a nivel nacional tienen una cita con las urnas para decidir quién conducirá los destinos de esa institución para un próximo periodo, y la medición de fuerzas será entre la planilla que encabeza el abogado Gustavo Solórzano y la candidatura que tendrá el respaldo y apoyo del partido en el poder. Al arribar a su 133 aniversario, el Partido Liberal de Honduras no pierde el entusiasmo entre sus bases y anhela encontrar un líder sin tacha de corrupción e impunidad que los conduzca a un proceso electoral capaz de hacerlos soñar con volver al poder como en el pasado. Pese a la crisis interna, la orfandad de liderazgo y la infidelidad de diputados y alcaldes, el Partido Liberal celebra 133 años de vida institucional con entusiasmo, poder de convocatoria y la mirada en las próximas elecciones generales. Y mire, no estamos muertos, estamos más vivos que nunca y solo nos falta escoger el próximo candidato del Partido Liberal y ojalá que una las dos fuerzas, porque la alianza no es con otro partido político. No hay que aliarse con la nacionalista, no hay que hablar con Libre. Buscan un aspirante presidencial de partido con trayectoria y liderazgo, pero sobre todo, sin las manchas de corrupción que ahora salpican y enlodan a muchos dirigentes del oficialismo y la oposición. El Partido Liberal tiene una cantera muy fuerte de líderes que han estado ahí agazapados, ocultos, y que probablemente la conducción hasta ahora no ha sido capaz de detectarlos, o intereses de tipo personal los han ocultado. Pero antes de encontrar al conductor del liberalismo, buena parte de la dirigencia y la base pide más unidad y menos pleitos internos. Venir a celebrar, pero mirar a un Gianni Rosenthal y a un Luis Zelaya atacándose visceralmente, no hay. ¿Qué vamos a celebrar? Yo lo decía y delante de ellos, pónganse de acuerdo o hacia un lado. Curiosamente, en la colorida y concurrida celebración de los 133 años, no se asomaron los diputados y alcaldes que a 2 años del actual gobierno tienen más compromisos personales con Libre que con el Partido Liberal. Yo creo que ellos de repente obedecen a algunas presiones, compromisos que tengan con el gobierno actual, o que le tienen miedo a la base, a la dirigencia, porque saben que la base también tiene una reacción al verlos y que no han sido respuesta. Pero los liberales, conscientes del vacío que dejan nacionalistas y libres, vuelven a levantar la bandera rojo, blanco, rojo, a la espera de un candidato que recoja las piezas dispersas y encamine al partido de nuevo a casa presidencial. Pese a las arteras puñaladas de su propia membresía, el Partido Liberal continúa vivo y con opciones reales de ganar las próximas elecciones generales. Ulises Aguirre, Telenoticias. En el marco de la celebración de los 133 años de vida institucional del Partido Liberal, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, se pregunta dónde está la fe católica de la presidenta Xiomara Castro y por qué visita a la Virgen de Suyapa si su discurso de ni perdón y olvido es una clara contradicción de la vocación de un cristiano de verdad, asegura. Estamos celebrando el día de Suyapa, me imagino que ya fue. Es católica, cristiana, me imagino que reza el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a que los ofenden. Y ella sigue hablando ni perdón ni olvido, entonces es hipócrita, porque está orando y no está poniendo en práctica el perdón.
Según el edil liberal, el discurso de odio del partido en el poder está lejos de la confesión de fe de un cristiano, pues quienes gobiernan dicen están más cerca de reprimir a las iglesias en general que a sembrar la paz, prosperidad y amor entre los hondureños. En el momento actual son muchos los retos que amenazan la economía de los hogares. Por eso en nuestra sección financiera le ofrecemos consejos para mejorar sus finanzas personales. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Si lo necesitas, los ayunos de gasto pueden ser útiles. Aunque siempre debemos trabajar en el control de nuestros gastos, hay periodos que requieren una acción más intensa en este combate. Puede ser intervalos después de muchos gastos o cuando necesitas una cantidad de dinero en poco tiempo. A esto se le llama ayuno de gastos. Aumente el ahorro en periodos más favorables. En este propósito de ahorro, habrá momentos en los que te sea más fácil alcanzar tus metas, bien porque tengas ingresos adicionales o bien porque tengas menos gastos. Puedes aprovechar esos tiempos para aumentar tu ahorro. Sé constante en tu propósito. En las finanzas personales, el orden y la planificación son fundamentales. Por eso, le recomendamos que sea firme en la consecución de sus objetivos y que no desista de su propósito de ahorro. Puede modificar su presupuesto tantas veces como sea necesario hasta que se ajuste lo más posible a sus circunstancias. Y en la pausa. Más de 2 millones de personas llegaron a la Basílica de Suyapa para celebrar la 31ª alborada en honor al 277 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en una noche de alabanza y veneración. Mientras recorres la vida. Una vez más, el pueblo hondureño demostró su amor y devoción a la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, en una noche de alabanza y veneración. La Basílica de Nuestra Señora de Suyapa fue el epicentro de una noche llena de fe y devoción, donde miles de hondureños se hicieron presentes en la víspera del 277 aniversario del hallazgo. A las 10 de la noche dio inicio la jornada de veneración y festejo a la patrona de Honduras, transmitida en los 4 canales de Televicentro, Canal 5, TSI, Telecadena Mega, así como en las radios HRN y Satélite, y a través del app y la web de televicentro.com. Con la conducción de grandes talentos nacionales, los corazones de los hondureños se llenaron de amor y esperanza al entonar las letras del himno de esta alborada 2024, Virgen de Suyapa, interpretada por Delma Adriana y Yuri Pineda. A ellos se sumaron destacados artistas nacionales como Ángela García, Dulce Bonilla y Jean-Paul Irías, quienes deleitaron a la Virgen con hermosas alabanzas. El evento se destacó también por un impresionante videomapping que impactó a los presentes y culminó con las mañanitas interpretadas por el Mariachi del Ejército de Honduras al llegar la medianoche a la Virgen de Suyapa. Como regalo especial a la Morenita y al pueblo hondureño, desde hace 31 años, Televicentro y Emisoras Unidas han donado la producción de la alborada a la Virgen de Suyapa, misma que consistió este año en una transmisión en vivo cargada de amor, fe, esperanza, con mensajes, testimonios y música. Esta emotiva transmisión contó con el respaldo de la Presidencia de la República de Honduras, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y la Policía Nacional. Reina de Honduras, la nación entera te aclama de enojo. Autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ampliaron el plazo de las medidas de alivio de deuda para los productores, quienes ahora tendrán hasta el 31 de marzo para readecuar o refinanciar sus préstamos a las instituciones financieras, solicitudes que deberán ser resueltas por las instituciones supervisadas a más tardar el 31 de mayo del presente año, detalla la circular de la CNBS. Los productores que pueden acceder a refinanciar o readecuar sus créditos son aquellos que hayan sido afectados
afectados por las condiciones climáticas, el aumento de los costos operativos, dificultades generadas por el cierre del Tratado de Libre Comercio con Taiwán y la consiguiente aplicación de un arancel del 20% a las exportaciones al camarón, altos costos de los insumos, la caída de la demanda por parte de mercados en recesión y el posible cierre de mercados extranjeros para productos hondureños, como el caso del camarón. Un total de 5 contenedores de camarón se encuentran varados en la región de Hidalgo, en México, que comenzó a hacer efectiva la prohibición de ingreso del producto a la nación azteca, sin que las autoridades hondureñas hayan reaccionado, asegurando que ese país no les ha comunicado oficialmente nada y no descartan acompañar este miércoles a una delegación de empresarios de la camaricultura que viajará a ese país para intentar detener ese bloqueo. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. México le cerró las puertas al camarón hondureño, dejando varados 5 contenedores en la frontera de Hidalgo y 35 más que están retenidos en Choluteca y San Lorenzo, con un valor de $5 millones, una situación crítica para los acuicultores, quienes anuncian que viajarán a México este próximo miércoles. Es conveniente que el gobierno de la República no le dé dilaciones al problema, sino que lo afrontemos de manera directa, darle un plazo perentorio. Yo creo que ya tenemos una semana con ese cierre, ya es suficiente tiempo, tenemos un perjuicio económico gravísimo nosotros acá en Choluteca y Valle. El secretario de Desarrollo Económico reitera que las autoridades mexicanas no les han notificado el bloqueo de forma oficial, pero dice que están analizando acompañar a los exportadores a México para reunirse con sus homólogos a fin de resolver el problema a través del diálogo, evitando llegar a una demanda judicial. Esperamos nosotros a corto plazo obtener una respuesta positiva y acompañar. De repente va a ser lo necesario personalmente. Actuaciones tanto del canciller y de su servidor con nuestros homólogos en México para discutir personalmente esta situación y encontrarle una salida. Sin embargo, la presidenta del Colegio de Economistas reitera que el gobierno debió actuar de inmediato, sin esperar a que se llegara al cierre, puesto que es un tema que se debe tomar con la seriedad del caso. Va a tener un impacto económico tanto a nivel local como a nivel de captación de divisas. Por lo tanto, creo que debe de dársele la importancia debida y atenderse de inmediato. La Dirección General de Aduanas de México ordenó el pasado 23 de enero el cierre de todas las fronteras para el camarón de los países de Centroamérica, argumentando que están triangulando camarón ecuatoriano. Sin embargo, los productores y el gobierno hondureño aseguran que desde Honduras no se hace tal práctica y que lo pueden comprobar. Por lo tanto, califican el bloqueo de arbitrario y que incumple las normas del Tratado de Libre Comercio. Si el gobierno mexicano no da una respuesta positiva en los próximos días, Honduras deberá iniciar un largo proceso de demanda en la Organización Internacional del Comercio, un lapso donde se perderían miles de empleos y millones de dólares en divisas. Sara Carranza, Telenoticias. En $90 millones cayó el ingreso de divisas al país durante el mes de enero, principalmente por menores exportaciones de café, banano, camarón, bienes de la maquila y menos ingresos de remesas familiares, lo que coloca en desventaja el sector externo de Honduras. El tema de la remesa siempre tiene un comportamiento no de reducción, sino que después del envío de diciembre y los gastos extraordinarios que se tienen, siempre el mes de enero se reduce, pero están las exportaciones de café, las exportaciones de camarón. La caída de los ingresos de divisas también continuarán presionando la demanda de dólares en el sistema financiero nacional y a su vez están disminuyendo las reservas internacionales, tras una caída progresiva de $1.300 millones en los últimos 2 años.
Los combustibles subieron más de un lempira este lunes, sumando 4 semanas consecutivas de alzas debido al incremento al precio del petróleo en el mercado internacional. Sin embargo, a pesar de las alzas, el consumo sigue en aumento según los distribuidores de carburantes. El crudo se ha establecido en alrededor de los $70, $72. Sin embargo, los refinados han tenido una variación importante y de hecho por eso se refleja aquí en Honduras en las últimas 4 semanas. Esta semana no es la excepción y ya estamos, bueno, ya pasamos la barrera en la superior de los 100 lempiras, alrededor de 104, y la gasolina superior y el diésel alrededor de los 90 lempiras el galón. A pesar que siguen subiendo los precios de los carburantes, el consumo no disminuye, como lo reflejó la factura petrolera en 2023, que incrementó en un 17% el volumen de combustibles importados. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Edwin Canales, aseguró este lunes que no tiene conocimiento de ninguna denuncia por despidos injustificados de personal sanitario que no es afín al gobierno. Lo que ocurre realmente, dice, es que a muchos ya se les venció el contrato. No he tenido pues ninguna denuncia respecto a los trabajadores que se han destituido. Lo que sí entendí yo que habían médicos que se les vencía su contrato y que había que hacer renovación, ¿verdad? Y que había un procedimiento normal que establece la ley. Canales manifestó que la Secretaría de Salud o la Secretaria de Salud, Carla Paredes, busca crear espacios para médicos especialistas. Hola, ¿qué tal? La crisis climática se agudiza en este inicio de 2024. Miren lo que ha pasado en Chile, incendios descontrolados. Aquí es la ciudad turística conocida como Viña del Mar. Todavía hay escapatoria para algunos humanos, no para todos, porque decenas de personas han muerto, mientras la vida animal no tiene escapatoria. Está muriendo pues también por miles estos animalitos que están en estas zonas. El planeta se está calentando y esto trae incendios forestales descontrolados, trae lluvias como las que están reportando en este momento sobre todo el estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos. 37 millones de personas expuestas a inundaciones, algunas han huido a hospedarse en hoteles, sus casas están inundadas. Es trágico lo que está pasando. Mientras, ¿qué estamos haciendo los seres humanos? Calentando más el planeta. Esos son los últimos reportes. Ahora estamos en 423 partes por millón en el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera por las actividades humanas. Mientras también el metano está al alza, masivamente incrementándose y está llegando ahora mismo a 1933 partes por billón, que son las medidas para medir esa cantidad de gases de efecto invernadero que están copando nuestra atmósfera y no dejan escapar el calor y por eso las consecuencias. Tenemos temperaturas bajas para el amanecer de este martes sobre el territorio hondureño, en La Esperanza 7 grados, esperamos aquí en Tegucigalpa 14 en horas de la madrugada. Durante el día las temperaturas pueden elevarse a 26. En zonas del norte de Francisco Morazán llegarán a 7. En el sur de Atlántida 7 grados también. Así que hay que abrigarse bien para no sufrir de enfermedades respiratorias. Mientras aquí vemos las líneas de estos frentes fríos, colitas que están rozando la costa norte de Honduras y por eso no tenemos abundante lluvia. Algunas lluvias dispersas se han presentado. Eso sí, para esta jornada de martes, hasta de 83 kilómetros los vientos ahí surcando muy cerca de Islas de la Bahía, la parte norte de Colón, gracias a Dios, y por eso el oleaje hasta de 4.2 metros. Atención con eso, muy peligroso, nada de exponerse a embarcaciones pequeñas. Ya les decía que en cuanto a lluvias no nos vamos a preocupar, sino en cuanto a esos vientos y el oleaje peligroso en ese sector, más las temperaturas frías en horas de la madrugada. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El periodismo y la diplomacia hondureña están de luto tras la muerte de un gran hondureño, Ricardo Alonso Flores. A sus 85 años falleció el periodista Ricardo Alonso Flores, un profesional que su vida la dedicó a escribir y hacer relaciones internacionales. Murió en San Pedro Sula, ciudad a la que le dedicó un libro. Rica Flor, como se le conoció de cariño, pidió en vida un velorio privado y fue cumplido por sus familiares. Es un libro pues interminable, quienes lo conocieron muy de cerca, ellos saben de que son tantas sus anécdotas, son tantas las vivencias, pues incluso yo como sobrino tengo innumerables cosas que viví con él, consejos, él fue mi mentor, él fue mi padre, ¿qué le puedo decir? Él ha sido una persona excepcional.
Ricardo Flores fue un extraordinario periodista y docente universitario. Fue el promotor de la carrera de Ciencias de la Comunicación en San Pedro Sula, nos recuerda uno de sus alumnos. Ricardo Flores era todo un caballero, además que era columnista de Diario La Prensa. Allí nosotros, como yo fui corresponsal de Diario La Prensa cuando estaba en la Ciudad del Progreso, entonces nosotros compartíamos con don Ricardo porque era muy respetuoso. Como catedrático fue genial. No solo fue periodista y abogado, también se desempeñó en otras áreas, así lo recuerda el veterano periodista Salomón Salguero. Ricardo Alonso Flores emigró a la capital de la República a ejercer las funciones de embajador acreditado en varios países del mundo, pero posterior se quedó en la Cancillería de la República, en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Por su trayectoria en la diplomacia hondureña, lo llevó a ser condecorado con la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz, placa de plata en el año 2020. El concurso docente nuevamente es cuestionado ante denuncias que las plazas de maestros se están otorgando por activismo político o influencia familiares, pero no por meritocracia. Y así lo denuncia una docente, poniendo como ejemplo el caso de Choluteca, obligando a las autoridades educativas a anunciar una investigación. Esta maestra de la zona sur del país colocó en el banquillo de los acusados a los miembros de la Junta Departamental de Selección de Choluteca, al denunciar que los nombramientos de los docentes no se realizan en base a méritos, sino por cuestiones políticas o familiares. Ocupaba una licencia para exonerarme 13 años. Allá está mi niña, sola, la tengo en las gradas, 13 años. No le he podido dar la vida que merece, porque no he conseguido plaza. Pero no, porque no tengo cuello político, no he podido conseguir. La maestra aprovechó el espacio de las audiencias públicas para colocar su caso como ejemplo en donde las autoridades departamentales nombraron a familiares sin primar sus méritos. Por su parte, el secretario de Educación, a través de sus redes sociales, instruyó una pronta investigación y advertir que los funcionarios que actúen al margen de la ley serán separados. En esos términos se pronuncia este dirigente magisterial. Por parte de la Secretaría de Educación, la anuencia de poder también verificar y subsanar cualquiera de los problemas que existen. Mirábamos uno que circulaba de Choluteca, inmediatamente posteó en las redes el ministro que se va a investigar y aparte de investigar que se van a cancelar los acuerdos una vez que se pueda comprobar lo que la maestra denuncia. Según este experto en temas educativos, las audiencias públicas deben continuar con ese objetivo para que los docentes denuncien irregularidades y darle seguimiento para transparentar esos procesos. Al denunciar se tome el correctivo, porque esa es la lógica de una audiencia pública, que además de seleccionar lo mejor, si hay denuncias que se controlen y se pongan en orden a aquellos que también han cometido el acto administrativo. El nombramiento de docentes al margen de la ley también se extiende a la Departamental de Educación en Atlántida, según denunciaron docentes que llegaron a exigir respuestas a la capital. Una intervención por parte de la Secretaría de Educación. Precisamente nosotros nos tomamos las instalaciones físicas de la Dirección Departamental el día miércoles. Las autoridades de educación llamaron a los profesores a defender las audiencias públicas y denunciar actos de corrupción. El año lectivo en el departamento de Cortés inició con protestas y falencias en centros educativos y de acuerdo a un registro por parte de las autoridades de educación, más de 100 escuelas y colegios tienen crisis por falta de maestros y pupitres que buscarán resolver en el camino. El año lectivo inició a medias en varios centros educativos del departamento de Cortés. Al menos 100 escuelas carecen de asignación de docentes y mobiliario, lo que llevó a protestas por parte de alumnos y padres de familia. Entonces lo que necesitamos es que los ayude, que los colabore el gobierno con eso, con los maestros, porque sí lo necesitamos. Hay aulas que hasta 40 niños reciben, entonces eso no es una educación de calidad y es inhumano eso. La escuela José Cecilio del Valle en la colonia Villa Olímpica es un ejemplo de la falta de docentes. Pero aún así estamos carentes de 12 docentes, no contamos con el mobiliario, tendrán que recibir sus clases y mandan los docentes sentados en el piso. Y cada sección
anda por los 38 o 40 alumnos. Para Fanny Valladares, secretaria de la Departamental de Educación, fueron escuelas que se crearon sin acuerdo de funcionamiento, es decir, fueron construidas por patronatos, alcaldías o políticos. A partir del año 2008 no se ha contado con las estructuras presupuestarias para estar nombrando docentes en algunos centros que se crearon sin el personal. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se ha girado a través de la Secretaría de Educación? Es reubicar a cierto personal docente que no se necesita en los centros por la baja matrícula para que vayan a generar su trabajo en esos espacios donde existe la necesidad. La Secretaría de Educación comenzó a solucionar esta problemática con entrega de pupitres y asignación de personal docente asignado. Nahum Marín, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.